Buen día, gente, espero que lo estén pasando de maravilla y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de su podcast favorito. Y como siempre me acompaña mi buen amigo Némesis alias Halcón Blanco 13. Di hola, Némesis. Salutaciones a todos. Aquí su amigo Nemesis alias Halcón Blanco 13. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien y es bueno volver a hacer una emisión del podcast normal ya sin tener que hablar a detalle de una película o de una gran franquicia como ha pasado en los últimos videos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es bastante fascinante para mí y es sobre el doblaje de My Hero Academia. Sí. Escuché y lo vi en sí. Y fue un doblaje bastante controversial para la opinión de muchos fans de la serie. Hmm. Porque recuerdo cuando se anunció oficialmente que se iba a doblar la serie en Miami, que es donde se dobla South Park todavía hasta tiempos recientes en comparación de cuando estamos grabando esto, claro está. Sí. Y también son muy conocidos por haber hecho el doblaje de los Padrinos Mágicos. Esos son como los dos pilares de Donde más ese... lo reconocen en sí. Ujú. Aunque han doblado uno que otro anime, pero es más conocido por esos dos. Sí, y ha sido bastante, ¿cómo decirlo? Inconsistente, tal vez sería la palabra correcta, la calidad en cuanto a cómo se ha mantenido el doblaje de esas series conforme pasa el tiempo. Y por eso muchas personas estaban bastante, digamos, negativas sobre la calidad que iba a hacer el doblaje de My Hero Academia, debido a que no se doblan muchos proyectos en Miami que tenga muchos fans como series de anime, que vendría a ser eso. Ujú. Aunque recuerdo que doblaron un anime, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de cómico. Oh, Y sí, Let's Dance with Papa. sí, Vamos a la voz bailar de con papá, que es una obra de arte. Sí, la voz de Crocker, la voz de Timmy, la voz de Vicky, ahí están. Y fue antes de que, creo que fue antes de que empezaron a doblar South Park, otra vez por esos años, y se siente como un doblaje hermano de esa serie. Es el mismo tono, el mismo humor irreverente, grosero, ridículo, maravilloso. No les podrían haber dado un anime más adecuado para cómo era el doblaje de Miami en aquel entonces. Es perfecto. Sí. Pero eso fue también hace mucho tiempo. Y en general ellos casi no han doblado proyectos de animación japonesa. Por eso muchas personas estaban dudando sobre la calidad que iba a tener este doblaje. Pero antes de que se estrenara yo realmente tuve bastantes expectativas de que iba a ser muy bueno. Debido a que antes de que saliera My Hero Academia se doblaron dos películas de la franquicia Made in Abyss, hecho en el abismo, sería la traducción en español, ¿no? Sí, lo recuerdo. Trauma infantil, el anime. Es un anime muy extremo. Y las dos Sí. películas son como un resumen de la serie, pero un poco más eficiente, por así decirlo. No he visto bien el anime, solo he visto las películas, por lo cual no puedo opinar sobre las diferencias en cuanto a ritmo y eso, pero lo que llamó mucho mi atención es que el doblaje de esas películas es bastante sobresaliente. Mm, Es un doblaje muy bien hecho, es un doblaje que las voces fueron escogidas a la perfección, los actores hacen un trabajo espléndido, tienes a veteranos del doblaje de Miami y tienes actores nuevos que se están destacando porque están agarrando experiencia y al fin estamos viendo voces nuevas y con voces clásicas. Es un ujú. doblaje que combina todo lo que es grandioso del doblaje hecho en Miami. Al menos en mi humilde opinión, es un doblaje bastante increíble y no esperaba eso de ellos. No por demeritarlos, no por decir cosas negativas al respecto, porque yo respeto muchísimo a los actores de Miami. Es un doblaje que por desgracia tiene una... ¿Cómo se podría decir? Es visto bastante mal por algunas personas, pero muchas veces yo pienso que eso es injustificado,
Porque en verdad tienes mucho talento y muchas voces muy buenas allá. Y por eso cuando vi esa película me sorprendió que hicieran un trabajo tan bueno, porque como hemos dicho, en South Park, en muchas de las temporadas más recientes, la calidad baja bastante, repiten mucho las voces y no son tan diferentes entre sí en cuanto a tienes al mismo actor haciendo a tres personajes en un capítulo y los tres suenan igual y no sé por qué ocurre eso. Además que muchos de los actores que antes tenían se han retirado o los han mandado al retiro Casi por casi una extraña tienes, razón y de hecho ellos aún siguen vivos en muchos de los casos. por ejemplo, el señor Rolando Felizona, Felizona, disculpen si digo mal su nombre, pero él fue la voz de Randy en South Park durante muchísimas temporadas y es una de Mm, las voces más increíbles de ese doblaje, pero por desgracia ya no está trabajando con ese estudio que creo que se llama The Kitchen, ujú. por varias razones. Pero el caso es que cuando uno nada más tiene South Park como referencia de cómo va la calidad de ese doblaje, pues uno esperaría que todos sus proyectos no fueran tan buenos porque en South Park por desgracia se ha ido decayendo la calidad con el paso del tiempo. Hay cambios constantes de personajes, hay muchas cosas. La única razón por la que uno vería South Park en la actualidad es porque todavía está Patricia San haciendo a Carmen y a Kyle. Ella es la que está Ujú. manteniendo ese doblaje a flote. Es Ah, magnífica, por bien o mal, sí. Es la verdad. es la única que se ha mantenido, bueno, que recuerdo. Creo que hay más, Hay pero de actores que los... han participado en South Park casi desde los inicios, pero todos los personajes han tenido cambios de voces. Incluso Patricia San no fue la primera voz de Kyle y Cartman, pero es fácil. Además que hubo un doblaje antes de en South Park, pero volvamos al punto, sí. Sí, y como cuando tienes eso de referencia, pues no puedes. Solamente vas a pensar que todos sus proyectos van a ser malos. Pero cuando salieron estas películas de Hecho en el Abismo, yo estuve sorprendido. Realmente rebasaron todas mis expectativas e hicieron un trabajo de verdad sobresaliente, bien hecho, muy disfrutable y que es magnífico. La verdad, el doblaje de esas dos películas es muy muy bueno. Y Mm, 100% hecho en Miami, lo cual uno no esperaría. Porque aunque hay muchos talentos ahí, todavía está ese estigma, sería la palabra. sí, ese como cliché o Sí, estigma que tienen la expectativa gente. típica que tienen los fans de que es un doblaje de Miami, no va a ser bueno. Mm, Y no cuando, exactamente. y cuando anunciaron el doblaje de My Hero Academia, yo la verdad, te voy a ser honesto, estaba bastante emocionado. Porque dije, perfecto, es No, una... hasta yo recuerdo que te decía que ya sabía qué voz le quedaría a Toga. De hecho, Perfectamente, le quedaba ahí. En cierta manera le atiné. de hecho, pero bueno, no vayamos tanto a detalle de eso, porque como digo, yo estaba bastante emocionado de que se iba a doblar una serie de anime bastante popular en Miami, porque te digo, eso casi no ocurre, así una serie por completo, ya que antes de traer el anime primero trajeron una película de My Hero Academia, lo cual nunca tiene sentido eso para mí. ¿Para qué traes una película spin-off de una serie si no traes la serie primero? ¿Cuál es la referencia que va a tener el público? Pero esa es Ujú. otra historia. El caso es que esa película tuvo un elenco de doblaje mexicano y todos esperaban que la serie también se volviera a doblar en México, tal cual. Y sorprendió a muchas personas que se mandara a doblar en Miami. Y te digo, muchas personas de inmediato dijeron va a ser un doblaje malo. Miami tiene una calidad muy pobre, casi no tienen actores, repiten muchas voces. Lo típico que tú escuchas de la gente que critica los doblajes de Miami. Pero como yo digo, las películas de Hecho en el Abismo me aumentaron mis expectativas, porque dije, esto es algo de verdad muy sobresaliente. Entonces lo que van a hacer con My Hero Academia va a ser tal vez igual o mejor, porque es una oportunidad de oro. Rara vez ellos tienen la oportunidad de tener una serie de anime tan popular en sus manos, para que ahora sí puedan destacarse a los ojos de un público más grande a comparación de sus otros trabajos. Y entonces llegó la serie. Y vaya. Uf, sí, llegó la serie. Y vaya que llegó.
tienes personajes que tienen voces bastante buenas, que son muy geniales, muy sobresalientes. Tienes otros personajes que les pusieron una voz que simplemente no encaja, no tanto en que no es idéntica al original en japonés, sino que esa voz con ese personaje simplemente no cuadra visualmente. Y tienes otros que por desgracia suenan bastante, suenan mal. Ay, lo siento, pero Es- trato de ser honesto y yo creo que es justo hablar de los defectos a veces de un doblaje siempre y cuando se haga de una manera respetuosa, sin realmente que se sienta como que estás atacando a alguien, porque ese no es el punto. La verdad, yo no tengo nada en contra de ninguno de los actores que participaron en esta serie. Son actores con mucho talento, pero simplemente en este proyecto no salió tal y como uno esperaría. sí, tienes razón. En muchos de los casos, sí chocaba mucho la voz. Y lo peor es que también hacía lo de repetir voces. Y a Sí, veces no quedaba. sí, y ese es un problema que más que nada tiene que ver con la dirección. Si le preguntas a varios actores de doblaje, ellos van a decirte que lo más probable es que cuando escuches una actuación que no cuadre tal cual o como uno esperaría, es debido a la dirección que están teniendo, debido a que algo que muchas personas a veces no piensan, ¿cómo decirlo? No toman en consideración cuando estamos hablando de la calidad de algunos doblajes es que los actores mismos no son fans de una serie. Ellos no Cierto. saben cómo tiene que sonar un personaje, no tienen el contexto general de la historia, de las personalidades. Ellos muchas veces tienen solo descripciones muy leves de lo que del personaje que les va a tocar. Y si es que le dan eso, porque a veces, muchas veces le dicen, haz tu voz tal cual, o haz tu voz acá, no dicen el contexto, más dicen, leen estas líneas y ya. A Ujú. veces, en el peor de los casos, sí es lo más común últimamente. Sí, sí, por desgracia, y se nota bastante eso, que hubo una falta de verdadera dirección que coordinara bastante bien, porque como tú dijiste, eso de repetir las voces es algo que las personas le critican mucho al doblaje de Miami, porque es cierto, en algunos capítulos de South Park, como dije, tienes a un actor haciendo a tres o cuatro personajes de un capítulo y no cambia mucho su voz, puedes notar de inmediato que es él, y en un solo capítulo. Y aquí en My Hero Academia tienes a un mismo actor o una misma actriz haciendo a múltiples personajes y a veces tienen que Sí. interactuar entre sí y no cambia tanto su voz y notas de inmediato que es la misma persona. Que a veces no puede, a veces puede estar bien, pero tienes que cuidar esos detalles. Hay una escena en la que dos personajes tienen el mismo actor y se nota demasiado porque no cambia tanto la voz. No quiero decir ejemplos porque como digo, no vamos a atacar a ningún actor ni nada por el estilo, ni quiero que se dé esa impresión. Solamente estamos dando la opinión general sobre el proyecto en sí. Sí, en muchos, como te digo, hay voz, no vamos a decir nombres, pero porque no estamos atacando, ya dijimos, pero hay personajes que en lo personal no me agradó cómo lo interpretaron, porque lo curioso es que conoces al actor o a la actriz y sabes que ese trabajo que está haciendo no es lo mejor que puede hacer Ujú. en los casos. Sí. No sé si dar un ejemplo, aunque no diga el nombre de la actriz. O bueno, yo creo que un actor de doblaje que de verdad es bastante profesional, que se toma en serio su trabajo, que lo ve como lo que es un trabajo, pero también como una manera artística de expresar su talento, puede tomar bien una opinión, siempre y cuando sea respetuosa, como ya lo dije. Por lo cual, creo que no debería haber problema en decir algunos ejemplos, pero que quede muy en claro que no estamos atacando a nadie. Yo no detesto a nadie por este doblaje y sería absurdo decirlo. Así que, di tu ejemplo, no hay problema. La personaje de Toga, Ujú. Patricia, Sí, Patricia San. no le llega hace tres voces en la serie, Hace cuatro, creo yo. más o menos. Hace la mamá del protagonista, Ajá, hace hace un la... personaje que tiene unos como audífonos Ujú. y hace a Toga. Y a la
enfermera viejita, creo que también la hace. Sí, pero yo siempre dije que ella le quedaba perfecta la voz de Toga. Para De- Toga le quedaba bien. sí, de hecho, cuando se anunció que el doblaje se iba a hacer en Miami, te dije, ¿te imaginarías que esa personaje tuviera la voz de Vicky? Y sí le dieron la voz, pero se notaba más viejita. No, no tanto viejita, más porque eso no creo que sea el caso. Más bien se notaba, Que la como, interpretación no era lo que uno esperaría. sí, no En sí. era el siempre, no quiero decirlo que suene mal, ¿cómo decirlo de una manera amable? Ella podría haberlo hecho mucho mejor, ¿no es? Sí, sí, Ujú. porque sabemos que lo hace. De hecho, cuando hacía la mamá del protagonista le quedaba bien. Sí, Pero a Toga, uy, no sé, como que faltaba le más faltó actitud, faltaba más personalidad, faltaba que le un pusiera poco, un un toque tono más, más dulce, no tan así. Parecía que estaban hablando normalmente. sí, más personalizado, no tanto como en automático, por decirlo de alguna manera. O por ejemplo, la voz de Suyu Floppy, la ranita. Oh, Es claro. la voz de Perla Sí, de Perla de, de... de Steven Universe. Sí, María José Esteves se llama. Sí. Si me equivoco, Y, pondré el nombre en pantalla y una disculpa. y bueno, fue una, entre comillas, buena elección, pero en lo personal hubiera elegido a la voz de que es Vicky, que es Timmy. Sí, la actriz que hace de Timmy Turner. Ella hubiera sido Ajá. muy buena con ese personaje. Y de Sí, hecho, creo que ella no hace uno de los personajes principales. Creo que ella actúa como a una señora aparte. No tengo idea, no recuerdo bien. Pero ella hubiera sido perfecta con ese personaje. Y así no hubieras repetido tanto. Porque María José Esteves también hace a quien. ¿Cómo se llama el otro personaje? Se me van los nombres, una disculpa. hmm, Ahí lo pero de pondré en todos pantalla. modos, mm, en algunos casos se escuchaba muy bien y de hecho hasta le daban un extra y en otros casos sí se notaba un poco como que no tenían muchas ganas de hacerlo, siendo amables. No tanto ganas, creo que más que nada se debió a cuestión de tiempo y cuestión de presión por tener el proyecto listo para los clientes. Y hay un detalle, y tú lo Sí, sabes qué pasó. sí, y creo que mi mayor detalle que yo tengo con el doblaje de esta serie, porque si se hubiera hecho 100% en Miami, al menos podría decir que fue algo bastante admirable, aun si repetían voces, pero este doblaje tiene un defecto que en lo personal yo no estoy de acuerdo que se haga esto. Y es que Ujú, este no fue un doblaje 100% hecho en Miami, es un doblaje colaborativo. ¿A qué me mm. refiero con eso? A que mandaron llamar ayuda a actores de México, de Chile, de Argentina, de otras partes de Estados Unidos y... déjame ver un segundo. Sí, tal cual, de esos países que estoy diciendo. Ujú. Y eso es una muy mala idea, en mi humilde opinión, porque sé que muchos dirán, oye, eso es bastante bueno, tienes a más talento de otros países para ayudarlos, eso no está bien. No realmente porque estás arriesgando a que tu serie tenga un sonido muy irregular. Porque en Argentina se hace doblaje con un estilo muy diferente a como se hace en México. En México se hace Ujú. muy diferente a como lo hacen en Chile. Y así. Era una mezcla muy rara porque tenías actores veternos de un lado, actores y principiantes del otro. Era muy raro y se notaba el cambio. Sí, y por desgracia eso exponía algunos de los defectos de algunos actores de Miami, porque algunos se nota que apenas están empezando en esto y les cuesta quitarse ese acento que tienen. Era muy notorio con algunos personajes. Y pones a esos personajes con ese acento y esa forma que les falta de hablar, que necesitan más experiencia, y tienes al lado un personaje interpretado por un mexicano, como por ejemplo Pepe Toño Macías, que Ujú. participó en esta serie, que él lleva años haciendo doblaje, suena muy profesional, suena con mucha experiencia, suena magnífico y desentona bastante. Se nota el cambio. Es una muy mala idea porque estás exponiendo los defectos de algunos de los actores principiantes que estás teniendo en este doblaje. Y lo peor es que estás diciendo al
al público y a tu clientela algo muy claro y ya sabes qué es. Que básicamente tú solo no puedes cubrir esta serie y necesitas ayuda externa, lo cual no es muy bueno que digamos la verdad. Sé que muchas personas quieren ver esto como algo muy positivo de que todos los países se van a unir y vamos a tener doblajes perfectos, todos agarrados de la mano, colaborativo, a más no poder. Es Pero una si no mala idea tienen la porque misma calidad, ¿cómo van a hacerlo? ¿Tienen que estar todos parejos o qué? sí. Y por ejemplo, en México no ves que estén haciendo eso. No, y ya vamos a pasar a eso. Ni en Uf, Argentina, ni en Chile, ni en Colombia, que en Colombia tienen un elenco más pequeño a comparación de los otros países que estoy diciendo, pero ellos no piden ayuda tal cual, a menos de que sean proyectos que sea un crossover de series y el cliente pida que, si esta se dobló en Argentina y esta en México, que los personajes sean respetado su actor de doblaje. Pero son casos mm, muy específicos, en su mayoría, si una serie llega a México, pues se va a doblar por completo ahí. Ellos no van ujú, a llamar a actores de Miami a que ayuden a un doblaje de México, porque ellos ujú. ya tienen un elenco bastante extenso con muchos profesionales y muchos veteranos, voces nuevas, todo está muy bien organizado ahí. Y cuando te llega un proyecto grande, porque leí en la wiki del doblaje entre las curiosidades de que supuestamente los directores de My Hero Academia querían que el doblaje fuera colaborativo desde el principio. ¿Pero por qué? ¿Por No qué no cubres la entiendo. serie tú mismo? Con Mm. los actores que tienes, aunque Inclusive repitas trayendo actores que voces. ya tienes. O sea, Au- hay muchos, como dije, actores que siguen vivos y los mandaron al retiro. ¿Por qué no llamas a todos los actores que tienes, inclusive esos, para poder doblar? ¿Por qué ¿No no sería vuelves mejor? exactamente? En lugar de llamar a tres actores de diferentes países a que te cubran tres personajes en la serie, contacta con Rolando Felizola. Él tiene una voz magnífica, muy versátil, que puede hacer a muchos personajes que pueden hablar entre sí y no notarías que es él. ¿No sería mejor eso en lugar de mandar a hablar a actores de otros países? Y, Mm, y puede que algunos estén muy en desacuerdo con esto. Quiero poner un pequeño ejemplo para dejar un poco más en claro por qué no soy un fan de que se haga esto, al menos no en este momento, no sabe si más adelante esto se vuelva el estándar, pero de momento no me parece que eso sea algo viable, no sé. Pero les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un artesano ujú, y tienes un equipo de tres o cuatro personas que te ayudan a hacer ya sea máscaras o estatuillas o vasijas, lo que tú quieras. ujú. Y llega alguien y te dice, quiero que me hagas 100 estatuillas en una semana. Y tú dices, perfecto. Tú le estás diciendo al cliente que lo vas a hacer, pero tú sabes que físicamente es imposible con el equipo que tienes y con el tiempo tan corto que te están poniendo. Entonces, lo que tú haces es llamar a otras 20 personas aparte que jamás han trabajado contigo a que te ayuden. Pero, Mm, y logras hacer las máscaras. Pero la ujú. calidad va a ser bastante irregular porque vas a estar coordinando a muchas personas y no vas a estar revisando bien cómo están quedando las estatuillas de cada persona. Ujú. Algunas van a quedar muy bien, otras a lo mejor no van a estar perfecto. Vas a cumplir lo que el cliente te está diciendo, pero no va a hacer la calidad que él estaba esperando. Y cuando él intente ya sea vender o regalar o lo que tú quieras, lo que tú le estás dando, pues las personas no van a, ¿cómo decirlo? No van a creer por completo todo eso porque es muy irregular, debido a que son muchas personas. No puedes coordinar a tanta gente, y más si son Sí, son de personas que otros nunca habían países. trabajado contigo antes. Ujú. Y lo peor es que las ganancias que generalmente te tocarían a ti y a tu equipo, ahora tienes que dividirlo entre más personas. Es más Mm. dinero, más tiempo, y no es la calidad que uno esperaría. Y al final no fue así. Los fans hablaron y por desgracia parece que sí están empezando a ser escuchados. Porque como te dije en otro podcast anterior, existe
una plataforma de streaming de anime que se llama Onegai Anime. Y ahí Ujú, trajeron una serie muy poco conocida que pusieron que el protagonista, un personaje masculino, fuera interpretado por una fanduber, una chica. ujú. Sí, Y no quedó bien. No quedó bien la actuación y los fans hablaron al respecto. Y lo que hicieron en esa plataforma, quitaron la serie, mandaron llamar a un actor profesional para que le grabara todos los diálogos y pusieron la serie de vuelta. Y eso es ujú. una plataforma pequeña, de una serie que no muchas personas conocen. Ahora imagínate una plataforma más grande como Funimation y una serie tan popular como My Hero Academia, era obvio que los fans iban a hablar. Y sí Y que quién sabe hablaron. si Funimation vaya a hacer algo en cuanto a que hagan un redoblaje con el elenco de las películas, porque al parecer a los fans están más satisfechos con las voces que tienen los personajes en las películas. Y lo peor es que van a sacar la segunda película y notas la diferencia de calidades. Y es abismal muchas Sí, se veces. nota que tiene un mejor liderazgo el proyecto. Y cada personaje tiene un actor asignado. Pocos son los que repiten personaje y a lo máximo son dos. Pero cada personaje tiene un actor asignado a su personaje. Ujú. Nuevo, veterano o novato. Pero ahí tienes un actor por cada personaje. Y así tiene que ser un doblaje latino. Cada país tiene que cumplir con sus proyectos. Ujú. Es una competencia a final de cuentas. ¿O tú Y al crees que final, a si los no del lo doblaje haces de bien, Argentina les provoca mucha felicidad cuando la gran mayoría de proyectos de animación japonesa se van a México? Ah, ujú, mis hermanos mexicanos ya tienen más series, me siento muy bien al respecto. No, quieren que les llegue proyectos a ellos, sí, tal cual. Por eso no tiene sentido para mí que en Miami estén llamando a tantas personas de otros países para que los apoyen, porque a final de cuentas estás diciéndole que no confías en los otros actores que tú tienes en tu elenco base, tanto que tienes que llamar a otros de otro país. Y puede que ese no sea el caso. Puede que yo esté equivocado y que solamente llamaron a esos actores porque son amigos de los directores o algo por el estilo, quién sabe. Pero al pero final aún de así. cuentas son muchos factores que hacen que el doblaje no se sienta bien, no se escuche bien. Y al final el producto no quede bien y los fans hablen. Y Ujú. el cliente también. Como me dijeron alguna vez, el cliente siempre va a tener la razón. Y si nota que tu proyecto no está dando el resultado que ellos quieren, o sea, llamar gente, el que es lo que quieren esas plataformas, Ujú. te van a sustituir, como dijiste. Te van a sustituir, quieras o no, para tener de ellos la ganancia. Y siempre he dicho que My Hero Academia es el anime perfecto para pasar en televisión abierta. Pues sí. Pero tomando estas decisiones y estos detalles que no, no dan gusto tanto al cliente como a los que lo consumen, van a terminar haciendo lo que ya están muchos queriendo. Redoblaje completo del anime y adiós el doblaje de Miami, por Lo cual desgracia. es una lástima, porque como digo, yo estaba bastante entusiasta por este doblaje. Yo quería que este Yo fuera también. la gran, la serie que pusiera en el mapa como a Miami como un verdadero doblaje de calidad, porque hay actores muy buenos, muy talentosos, muy geniales entre el elenco de Miami. Y es una lástima que parece que esto de hacer doblajes colaborativos va a ser el nuevo estándar de Miami. Les llegó una película de animación, ah, no sé si es coreana o qué, no recuerdo bien, pero otra vez tienen un montón de actores de otros países ayudándolos en una sola película. Ya ni es una serie con muchos personajes, una película y no pueden hacer ese proyecto solos en Miami. Eso está bastante mal. Mm, Tienes que tener y, confianza en tus actores. En lugar de pedir a actores de otros países que te apoyen con personajes, haz que los actores de Miami cubran a otros personajes, haz que ganen experiencia, demuestra la calidad que tienen todas esas personas. Son gente muy genial, ujú. Y la de verdad. hecho apoyas a inclusive a nuevos talentos, o sea, no solo O sea, por ejemplo, contratas en a esa más, película que te entrenas estoy a más, haces diciendo, que los ujú, novatos
se empiecen a ganar experiencia. Es como te estoy diciendo, en esa película que te mencioné, un personaje creo que es interpretado por Pepe Toño Macías. Pepe Ujú. Toño es un actor veterano, lleno de mucha experiencia y que es bastante llamado en doblajes. Él está constantemente haciendo doblaje en México. Él necesitaba este personaje, o hubiera sido mejor dárselo a un actor nuevo de Miami para que gane experiencia. O a un veterano que ya tuvieran. Exactamente. La verdad, tengan más confianza en su propio elenco, en lugar de estar llamando a gente de otros países, porque te digo, en México no van a estar haciendo eso. No Ya van a no. llamar, no vas a ver en un doblaje mexicano que llamen a alguno de Miami, al menos de que sea amigo de un director o algo por el estilo. Puede que muchos digan, no, 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 Armando, estás equivocado, este va a ser el futuro del doblaje latino, ya no va a haber estas limitaciones de por país. Si en un país, como por ejemplo en México, que muchas personas consideran el estándar de oro del doblaje latinoamericano por una u otra razón, ahí no hacen doblajes perfectos todo el tiempo. Tienes Ujú. doblajes bastante buenos de anime como, no sé, creo que el doblaje de El ataque de los titanes, ese es uno que le gusta mucho al público. Sí, es Tienes uno de un los más. doblaje de ese que tiene actuaciones muy buenas. Y luego tienes O el de doblajes los como, pecados capitales también. sí, también ese es un doblaje muy bueno. Tienes doblajes buenos como ese, pero también tienes doblajes bastante pésimos como el de Baki, en mi humilde opinión. Y si en México no puedes tener una ¿cómo se puede decir? No puedes tener de manera constante una buena calidad. Ahora imagínate tratar de coordinar a diferentes actores de otros países con diferentes maneras de hablar, de actuar. El doblaje va a ser un revoltijo. Sí, en muchos de los casos. Y ves el resultado. Y la gente habla. Lo peor es que comparan. Y eso, no sé. En mi manera de ver no me gusta que comparen, pero a veces sí ves esas fallas y Ujú. piensas, pudieron dar un mejor trabajo. Y El sabes doblaje que de My pueden Hero darlo. Academia pudo haber sido algo muy especial. Ujú. Yo siento que en Miami se puede hacer doblaje muy bueno, pero si van a seguir este rumbo de no confiar en sus actores y llamar a actores de muchísimos países para que ellos cubran personajes que podrían ser hechos por nuevos actores en Miami para que tengan un elenco más sólido, más fuerte, más talentoso y que crezca más y así poder hacer trabajos de doblaje más impresionantes. Y en lugar de eso, están llamando a muchos otros actores de otros países y en cierto sentido devalorando a su elenco en Miami. Ujú. Porque estás diciendo, no confío en estos actores y mejor llamo al de otro país. Y puede que no sea el Ujú. caso. No estoy diciendo que eso sea tal cual la intención de los directores que están llamando a otros actores, pero esa es la impresión que le da a uno. Ujú. Yo no soy un No, experto en este tipo de cosas, solamente estoy comentando, nomás estamos dando nuestra opinión. sí, lo que estamos viendo. Puede que estemos completamente equivocados y que llamaron a actores de otros países porque lo pidió el cliente o algo por el estilo, uno no sabe. Pero yo Ujú. sigo pensando que si un proyecto llega a determinado país, tiene que ser doblado por personas exclusivamente de ese país o al menos de que tengan un estudio, tenga, como por decirlo, una subsidiaria, se dice. Ujú. En otro país, creo que en Tierra del Lustro se hizo eso, que es un doblaje muy bueno y se dobló en Argentina y en Chile, porque esa empresa nueva está en esos Apenas dos está países. empezando, Ujú. pero no es el caso de Miami en sí. No, Miami pidió a esos Ya, actores porque dijeron, My Hero Academia tiene un montón de personajes y no tenemos suficientes actores para llenarla. Pues entonces no tomen el proyecto. ujú. Al Y final, lo siento si eso suena bastante mal, de verdad. No estoy queriendo faltarle el respeto a ninguna persona que esté trabajando en eso. Yo sé que de por sí es bastante difícil trabajar en doblaje ahí porque los fans tienen una percepción bastante negativa, la cual yo no comparto. Yo creo que en Miami se hace buenos doblajes cuando están muy motivados para hacerlo. Hacen algo increíble, como las películas que dije de Hecho en el Abismo. ujú.
pero al final siempre va a ser nuestra opinión. Y ojalá mejoren en sí. Sí, yo quisiera, si pudiera dar un consejo, que pues, estoy seguro que quién soy yo para dar consejos, pero no, déjense eso de hacer doblajes colaborativos y mejor céntrense en fortalecer el elenco que tienen en Miami. Contraten nuevos actores, vuelvan a contactar a los actores veteranos que ya no trabajaban antes para que sea como tú dijiste, que sea una mezcla de actores veteranos, actores nuevos y que se fortalezca y sea un mejor doblaje en sí. Ujú. Se puede hacer eso, pueden hacer cosas muy buenas en Miami. En lugar de solo tomar un proyecto porque sí, porque My Hero Academia se siente como que tuvieron muchas restricciones al momento de hacerlo, sintieron que no pudieron cumplir con lo que la gente esperaba en cuanto a la cantidad de voces que tenían disponibles y de inmediato querían llamar a otros países y no se podía por lo de, creo que por lo de la pandemia, no recuerdo bien. Ujú. Sí. Y ya después comenzaron a llamar a los actores de México, de Argentina, y los fans decían, ¿por qué los personajes secundarios tienen voces mejores que los de los protagonistas? Porque Esa es la much- percepción que está teniendo los fans. Ujú. No Y estás cuando la haciéndole gente favores. habla, Ajá. pues, ¿Cómo? y cuando la gente habla, pues, empiezas a ver que tú bajas la, las reproducciones en tu plataforma y pues al final el cliente va a quejarse. Y es una lástima. Ujú. Te digo, este doblaje pudo haber sido algo muy especial. Y no con eso estoy diciendo de que ya nunca se van a hacer doblajes buenos en Miami. Eso es una estupidez. Pero se Yo puede creo que aún se mejorar. pueden hacer doblajes muy buenos. Tienen actores bastante increíbles ahí. Solamente quítense estos defectos que surgieron en My Hero Academia y que todo el mundo notó. Ujú. Pueden hacer algo increíble. Solamente enfóquense en sus fuertes y podrán hacer algo maravilloso. Sí, esa es nuestra opinión. Ujú. Y en ¿Quieres fin, algo más que decir? pues no realmente. Yo creo que eso es todo lo que podríamos decir. Una disculpa de verdad si suena que estamos criticando bastante, ya sea algunas personas en específico o que eso se sienta. Tampoco estoy diciendo de que vayan y les digan cosas a los directores. A veces pasa, nadie es perfecto. Miren por ejemplo a Irwin Dayan. Él dirigió Dragon Ball Z Kai y ese no fue un doblaje muy bueno. Pero mira, con el pasar del tiempo él ha hecho otras direcciones de doblaje bastante increíbles y actualmente es un director muy bueno. Solo porque alguien se equivoque antes no quiere decir que no pueda mejorar. Ujú. Es lo único que yo digo. En Yo Miami también se pueden pienso hacer igual. trabajos muy especiales si hacen una serie con un doblaje más estilo Hecho en el Abismo y menos My Hero Academia. Ujú. Eso es lo que pienso también. Y pues en fin, esa es nuestra opinión. Ujú. A ver qué opinará la gente. Sí, a ver, al final nuestra opinión, pero a ver qué opinan la gente. Ujú. Y a ver qué pasa. No sé si Funimation genuinamente vaya a mandar redoblar toda la serie, pero ya el tiempo lo dirá. Sí, Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir al respecto. ¿Tú quieres añadir algo más o eso es todo? no, ya, ya con lo que dijimos quedó claro. Pueden mejorar y ojalá que mejoren. Y ojalá también sirva como una enseñanza, porque también los errores son enseñanzas. Así es, no podría haberlo dicho mejor. Bueno, En fin, eso es todo por el momento. Muchas gracias por acompañarme, Nemesis. sí, gracias de nuevo por invitarme. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos de vuelta en el siguiente podcast.